Mi querido Ricardo, para cerrar, ¿qué opinas de este gran comediante, comunicador que, escudado en sus máscaras, se expresa así? De Andrea Chávez, y nada más es un ejemplo, querido Ricardo, de muchos que nos ha tocado soportar. A mí me parece de una absoluta vulgaridad, pero lamentablemente es el caballito de batalla de los comediantes travestidos de analistas políticos. Eso es lo que sucede. El antecedente de un personaje como este ha sido Víctor Trujillo, al que no le daban las ideas y se tuvo que disfrazar de un payaso alburero, misógino, y bueno, este personaje es el continuador de esa trayectoria, un personaje absolutamente ramplón. Como tú dices, y dices bien, hay suficiente tela de dónde cortar argumentativamente. Si no nos parece el actuar de una persona, de un político, para decir, bueno, a mí, Andrea Chávez, no me convence. Aquí están los audios de sus corruptelas, aquí están los contratos, aquí están los datos duros, pero hoy no hay absolutamente nada de eso. Entonces, al no encontrar ningún tipo de elemento periodístico que realmente surta el efecto deseado en la audiencia, se van a los pastelazos, se van al chocarreo, pero se trata de un chocarreo absolutamente vulgar, que necesita la condena enérgica, no solamente de los periodistas, sino de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas no deben suceder. A nosotros nos demandan personajes de la UNAM porque se dicen heridos en su honorabilidad, pero cuando estos personajes en todas las cadenas, en radio, en televisión, en redes sociales, en todos lados están sacando a relucir este tipo de bajezas, nadie dice absolutamente nada. Infelizmente, hay un sector amplio de la sociedad, y lo digo con mucho dolor, al que le gusta este tipo de trucos que llaman la atención, pues porque la risa es lo más fácil que puede haber, una risa fácil, un pastelazo, un piquete de ombligos, una bajeza. Entonces este personaje es el que está ocupando ya los espacios de Aguilar Camín, los espacios de Enrique Krause, que aburren simple y sencillamente. Entonces dicen, a ver, vamos a ver los números de Chumel. ¿Qué personaje será propicio para que apoye a Xóchitl Gálvez? Bueno, Chumel, este otro personaje, Van Pipe, que son de la misma calaña y no tienen argumentos. Sería deseable que tuviéramos una oposición bien argumentada. No pidamos ya intelectuales porque no se dan en maceta, pero sí personajes que estén bien enterados de la escena política y que le investiguen un poquito. Si lo que quieren es pegarle a Dan Augusto López Hernández y lo hacen a través de Andrea Chávez argumentando este tipo de porquerías, pues que le metan un poquito de imaginación, que se sienten y que investiguen, que trabajen periodísticamente, pero como no lo hacen, como son huevones, como son personajes facilistas, pues recurren a este tipo de estrategias que están en descrédito. Y están en descrédito, Vicente, porque el pueblo de México está muy despierto, está muy politizado, y definitivamente ya no consume ese tipo de porquerías. Por lo menos la gente que es seguidora de la Cuarta Transformación. La gente que es seguidora de la Cuarta Transformación ya no cae en este anzuelo. Hay que alertar a más gente para que deje de consumir esos productos chatarra y que se ponga a analizar un poquito más, y yo creo que eso es lo que va a suceder inminentemente. Este personaje, junto con el PRI, se va al basurero de la historia. Pues que no se tarden mucho para poder celebrar la llegada de estos personajes al basurero de la historia. Mi querido Ricardo Sevilla, hay que cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura a tus hilos en Twitter, a tus columnas, a tus programas. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24, en los diarios del Grupo Cantón. Síganme, por favor. Hoy en Los Datos Duros tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto, aquí en Sin Censura, medio de dudosa reputación, según la UNAM, pero que les está dando
bastantes astillitas en la coliflor. Mi querido Ricardo, no hables así, que le va a dar algo a don Enrique Grau, el rector de la UNAM. Te mando un abrazo, maestro, estamos al pendiente. Bueno, a ver.